Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Soy Convivente. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la convivencia con Cristo y una herramienta muy importante para nuestro crecimiento espiritual, como es justamente este tema de gran aporte de San Ignacio de Loyola para hablar de buen espíritu y mal espíritu. Toda la formación que seguramente el padre Alberto Ibáñez Padilla ha tenido desde San Ignacio de Loyola lo ha volcado incluso en las convivencias. Y en la convivencia con Cristo nos presenta estas herramientas ignacianas para conocer, discernir y ver cómo actúan en nuestra vida el buen espíritu y el mal espíritu. Por supuesto que no tengo dudas que el padre Alberto, con esa especial inspiración que ha tenido del espíritu, le ha hecho su aporte a la convivencia con Cristo de manera especial para profundizar estos temas. Así que hoy en este video vamos a compartir este tema del buen y del mal espíritu, como lo hemos aprendido en nuestra convivencia con Cristo. Así que de manera especial aprovecha este video, míralo hasta el final. Si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete, activa la campanita, comenta los videos, compartilos a todas las personas, porque este es un gran video. Para todos los que hemos hecho la convivencia con Cristo, nos va a servir para repasar todos los contenidos que hemos visto. Pero además, aquel que todavía no hizo la convivencia con Cristo y pueda ver este video va a decir: qué increíble, yo quiero hacer esta convivencia, porque estas herramientas para crecer en discernimiento de espíritu, a veces no las recibo por otro lado. Así que va a servir tanto si has hecho tu convivencia con Cristo o si todavía no la has hecho. Como hacemos siempre, antes de comenzar estos videos, te voy a invitar a que juntos hagamos una oración para prepararnos a esta formación. Cerremos un minutito los ojos, ahí donde estamos, cerramos los ojos, Señor, y nos ponemos en tu presencia. Y de manera especial te pedimos que venga tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a asistirnos, ven a darnos luz para darnos cuenta en nuestra vida de la acción del buen espíritu y del mal espíritu. Ven, Espíritu Santo, abrí nuestra mente para comprender estos temas que vamos a hablar hoy en este video. Jesús, de manera especial te pedimos que nos asista tu Espíritu hoy. Y te lo vamos a pedir, como siempre, por intercesión de tu Madre, de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, fíjense qué tema de este video. Vamos a hablar de esas inspiraciones que a veces tenemos para obrar el bien y de esas inspiraciones que a veces tenemos para obrar el mal. ¿Vieron como en el mundo a veces te ponen este dibujito del angelito bueno que te habla y el angelito malo, ¿no? Darnos cuenta cuando estamos teniendo una buena inspiración o cuando estamos teniendo una mala inspiración, nos va a ayudar a crecer en discernimiento espiritual, nos va a ayudar a crecer en nuestro camino interior. ¿Por qué? Porque nos va a dar esta herramienta capaz de, con la ayuda del Espíritu, poder discernir cuándo es esa inspiración un motivo para seguirla y crecer en mi camino,
o cuándo esa inspiración que estoy recibiendo puede ser un motivo de caída, de declive en mi camino espiritual. Así que hoy vamos a ver en este video 3 elementos que también hemos visto en nuestra convivencia con Cristo. Vamos a preguntarnos, por supuesto que primero vamos a ver qué es el buen espíritu y qué es el mal espíritu, ¿no? Pero después vamos a preguntarnos, ¿qué hace el buen espíritu y qué hace el mal espíritu? Y después vamos a preguntar qué nos dice el buen espíritu y el mal espíritu. Y por último, nos vamos a preguntar qué nos deja el buen espíritu y qué nos deja el mal espíritu. Así que, si les parece, vamos a comenzar a desarrollar las preguntas. Pero antes, vamos a presentar, según la doctrina de San Ignacio de Loyola y según el aporte propio de la convivencia con Cristo, el buen espíritu podríamos llegar a definirlo de esta manera, como estas buenas inspiraciones que nos impulsan a, fíjense acá, pensar, decir u obrar el bien, según el proyecto de Dios, incluso a evitar omitir lo bueno que podemos hacer. ¿Qué significa? El buen espíritu siempre va a tratar de que no pequemos de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. O sea, son buenas inspiraciones que no nos van a hacer caer en pensamientos equivocados, en palabras equivocadas, en actos incorrectos, ni tampoco en pecados de omisión, de omitir cosas buenas que teníamos que haber hecho y no hacemos. El buen espíritu se refiere a esas inspiraciones que nos vienen para pensar cosas buenas, para decir cosas buenas, para hacer cosas buenas y para no omitir el hacer las cosas buenas que tenemos que hacer. Esas buenas inspiraciones que nos llegan es lo que vamos a llamar buen espíritu. En cambio, el mal espíritu lo vamos a definir como esas malas inspiraciones que nos impulsan a pensar, a decir o a obrar contrario al proyecto de Dios. O sea, nos van a invitar a pecar, ¿no? Incluso a omitir lo bueno que podemos hacer. Es decir, todo aquello que nos lleve a pecar de pensamiento, pecar de palabra, pecar de obra o pecar de omisión, por omitir algo bueno que podíamos haber hecho y no hicimos, esas inspiraciones que nos van a llevar a eso, las vamos a llamar mal espíritu, malas inspiraciones contrarias a las que hemos visto recién del buen espíritu. San Ignacio de Loyola nos recuerda las 3 fuentes, esto es muy importante para que uno lo sepa y lo tenga siempre presente, ¿no? Las 3 fuentes que hay del buen espíritu o del mal espíritu. Es decir, San Ignacio dice, estas buenas inspiraciones o estas malas inspiraciones pueden venir de 3 fuentes distintas. Pueden venir de Dios mismo, si es una buena inspiración, o del demonio, si es una mala inspiración, de Dios mismo o del demonio mismo, ahora lo vamos a ver. Puede venir de nuestra propia carne, ¿no? De nuestra propia naturaleza, diríamos, ¿no? O puede venir del mundo que nos rodea, de los otros, de la sociedad, del mundo en el cual vivimos, ¿no? Que tiene cosas buenas y cosas malas. Estas 3 son las 3 fuentes de las cuales brotan, diría San Ignacio, estas buenas inspiraciones o estas malas inspiraciones. Ahora vamos a ver en detalle cada una de estas fuentes. Fíjense aquí, el buen espíritu, las buenas inspiraciones, esas inspiraciones que recibimos dentro nuestro, que nos obran que nos invitan a pensar cosas buenas, a hacer cosas buenas, a decir cosas buenas al hermano, al prójimo, ¿no? Esas buenas inspiraciones pueden venir de Dios mismo o de sus ángeles buenos. Esto es importante, ¿no? Saber que a veces es Dios mismo el que nos marca algo bueno para hacer, ¿no? Fíjense ustedes, es Dios mismo el que le habla a Abraham
y le dice, deja tu tierra que yo haré de ti una nación como las estrellas del cielo. Es Dios mismo el que le habla a Moisés y lo invita a este proyecto de liberación del pueblo judío de Egipto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, es Jesús mismo el que se encuentra con Saulo, asesino de cristianos, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay momentos especiales donde esa buena inspiración puede venir directamente de Dios o incluso de sus ángeles buenos. Recuerden que también nosotros en la doctrina católica tenemos nuestros ángeles de la guarda y a veces nuestros ángeles de la guarda también pueden dar una buena inspiración para que pensemos algo bueno, para que podamos decir algo bueno, para que podamos hacer algo bueno o para que no omitamos algo bueno que podríamos hacer, ¿no? Para que no pequemos en cualquiera de esos niveles. Pero así como Dios mismo, sus ángeles buenos, pueden darnos una buena inspiración, también el mal espíritu puede venir del demonio mismo o de sus ángeles malos. Esto es importante. Nosotros, como católicos, creemos, como decía Pablo VI ya hace varias décadas atrás, antes del Concilio Vaticano II, que el demonio existe, es un ser real, pervertido y pervertidor. O sea, forma parte de la doctrina, del dogma católico, la existencia del demonio. Nosotros creemos que existe, que es un ángel caído, un ángel que se rebeló. Y no solo ese ángel se rebeló contra Dios, sino que arrastró a muchos otros ángeles a rebelarse, a otros seres espirituales que también han revelado su voluntad contra Dios. O sea que a veces estas malas inspiraciones pueden venir directamente del demonio mismo o de sus ángeles malos. A veces hay casos, yo he conocido, ¿no? Personas con en un momento de sus vidas me han dicho, Nico, realmente sentí hasta la voz del demonio que me decía, suicidate, quítate la vida, ¿no? O muchos casos de asesinatos también, ¿no? No estamos hablando aquí de un fenómeno, de una problemática psicológica, ¿no? Estamos hablando de que a veces es el demonio mismo, no es común, pero a veces es el demonio mismo o sus ángeles malos los que pueden estar dando una mala inspiración. Recuerden ustedes, Jesús fue tentado por el mismo demonio. Cuando el pasaje bíblico nos muestra a Jesús en el desierto, nos muestra tentado, recibiendo malas inspiraciones del demonio mismo. Esas tres tentaciones de Jesús en el desierto. Pero acá hay un tema muy importante. No todo la buena inspiración o la mala inspiración que recibimos viene de Dios o viene del demonio. No, la mayoría de las veces ni siquiera viene de Dios, ni siquiera viene del demonio. ¿Cuáles son las otras fuentes? Bueno, otra fuente es la carne, nuestra propia naturaleza. Y aquí decimos que las buenas inspiraciones, esas inspiraciones que nos invitan a veces a pensar bien, a decir cosas buenas, edificantes, a obrar bien o a no omitir lo bueno, a veces pueden venir de nuestra propia naturaleza buena, porque nosotros tenemos una naturaleza buena, herida por el pecado original, pero con muchos elementos buenos. Nuestra naturaleza no está corrompida totalmente como creen a veces otras religiones incluso, ¿no? Por ejemplo, el protestantismo de Lutero en adelante partía de esta idea de una naturaleza totalmente corrompida y nosotros no creemos en eso, sino que creemos que nuestra naturaleza no está totalmente corrompida, sino que está herida por el pecado original. Quiere decir que al estar herida conserva cosas buenas. Y San Ignacio de Loyola dice, muchas de las cosas buenas que nos vienen como inspiración para hacer el bien pueden provenir de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, yo tengo hábitos buenos que me pueden estar inspirando a obrar bien, ¿no? Supónganse, yo tengo el hábito de ser servicial, de si veo a alguien en la calle necesitado, yo ya lo tengo incorporado en mi misma naturaleza que lo voy a ayudar.
porque mi papá era así, porque mi mamá era así. Entonces yo lo tengo incorporado, está en mi propia naturaleza, no en la parte herida, sino en la parte con valores buenos. Entonces, esos valores de mi propia naturaleza me van a inspirar a obrar el bien, a pensar el bien, a decir cosas buenas, a obrar cosas buenas y a no omitir lo bueno que tengo que hacer. Pero a veces pasa que el mal espíritu, la mala inspiración, puede venir también de nuestra propia naturaleza, pero en este caso la parte que está herida por el pecado, ¿no? Nosotros tenemos muchas heridas por el pecado, ¿no? Incluso tenemos muchas heridas emocionales que a veces nos impulsan a obrar mal, ¿ven? Todo lo que tiene que ver con las heridas interiores están aquí, en este nivel también, ¿no? Que nos están llevando por nuestra historia personal a obrar mal, ¿no? Esto es, por ejemplo, ¿no? Me decía una persona en un retiro, me decía, ¿no? Yo me di cuenta que mi papá era alcohólico y tendía a buscar el alcohol y yo en mi naturaleza recibí ese pecado, esas heridas, y hoy yo cuando me pasa algo recurro al alcohol, ¿ven? Esa inspiración de querer tomar alcohol cuando me pasa algo, bien en este caso, ni hace falta que el demonio me lo haga, porque mi misma naturaleza, por la herida del pecado, por la experiencia traumática que tuve con el alcoholismo de mi papá, por ejemplo, ¿no? Me lleva a esa mala inspiración para ir y tomar alcohol descontroladamente. Y así, con cada uno de los vicios y pecados, muchas veces esas malas inspiraciones para pensar cosas equivocadas, para decir cosas malas, ¿no? Hay gente que no puede controlar su lengua y tiene que ver, y vive diciendo cosas malas, y tiene que ver con sus propias heridas personales. Entonces aquí hay que darse cuenta, ¿ven? Esta inspiración que me viene a obrar algo malo, me está viniendo de mi propia naturaleza herida por el pecado, ¿ven? No es el demonio el que me impulsa, a veces son mis propios problemas interiores, mi propia historia de pecado, mi propia naturaleza, la carne, diríamos, en la espiritualidad antigua, ¿no? Es la que me está llevando a tener estas malas inspiraciones. Pero esto no termina aquí. También, ya lo decía San Ignacio de Loyola y lo volvemos a ver en nuestra convivencia con Cristo, las buenas inspiraciones pueden venir también de los pensamientos, de los valores, de las cosas buenas que tiene el mundo. Fíjense acá qué importante eso, ¿no? Descubrir que el mundo que nos rodea, no es todo pecado. El mundo tiene valores buenos, valores importantes, edificantes, ¿no? Ya los santos padres hablaban hace mucho tiempo atrás de la semina verbi. Decían, en el mundo están las semillas del verbo. No todo el mundo es pecador y oscuro, no. El mundo tiene valores muy buenos. Hay semillas del verbo, con mayúsculas, semillas de Jesús, esparcidas en el mundo. Entonces uno tiene que saber rescatar los valores buenos que el mundo tiene, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy tenemos un valor mundial muy conocido como es el cuidar el planeta, la ecología. Y esos son valores que el mundo hoy tiene muy presente y muchas veces estas cosas buenas del mundo nos pueden estar inspirando a obrar bien. Nos puede estar diciendo, bueno, por ejemplo, voy caminando por la calle y veo que hay un envase tirado en la vereda, en el piso de plástico, y siento el impulso de levantarlo y ponerlo en un tacho de basura. Esa inspiración para obrar bien me puede haber venido de estos pensamientos que tiene el mundo, ¿no? Con respecto a cuidar el planeta, con respecto digamos, a cuidar la basura que producimos y que se pueda mantener limpio el planeta y descontaminado, etc. Esto es un pensamiento, un valor del mundo muy bueno y que nosotros tenemos que detectar que esta inspiración que me viene de esta fuente del mundo, de la parte buena, de los valores positivos, constructivos, edificantes, que están presentes
como semina verbi, como semilla del verbo, en el mundo que me rodea, ¿no? Pero atención, por otro lado, dice San Ignacio también, que las malas inspiraciones a veces también pueden venir de los pensamientos equivocados, malos, alejados de Dios, contrarios a los valores evangélicos que el mundo tiene. Muchas veces el mundo tiene muchos valores equivocados. Hoy aquí, por ejemplo, en Argentina, se ha aprobado la ley del aborto, ¿no? Y en la sociedad, por lo menos en una parte, se respira estos pensamientos equivocados a favor del aborto, ¿no? Entonces, ¿es parte del mundo? Sí, es parte no de la dimensión buena del mundo, sino de la parte equivocada. Y esos valores equivocados del mundo a veces nos pueden influir, nos pueden dar una mala inspiración para pensar, decir, hacer cosas malas, contrarias al plan de Dios, o incluso omitir lo bueno que tendríamos que hacer. Fíjense, ¿no? Tenemos las tres fuentes del buen espíritu y del mal espíritu. Las buenas inspiraciones que pueden venir de Dios o de sus ángeles, de nuestra naturaleza buena, la parte buena, o de los pensamientos y valores buenos del mundo. Pero también tenemos estas malas inspiraciones que pueden venir del demonio, de sus ángeles malos, de nuestra propia naturaleza herida por el pecado, o incluso de los pensamientos malos, equivocados, contrarios al proyecto de Dios que muchas veces el mundo tiene. ¿Qué les parece ahora si cerramos un minutito los ojos y te vamos a pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la luz necesaria, la sabiduría necesaria para darnos cuenta si tenemos en este momento y en cada día de nuestra vida inspiraciones buenas o inspiraciones malas. Y cuando nos demos cuenta, danos luz, Señor, para discernir de dónde nos viene esa buena inspiración y de dónde nos viene esa mala inspiración. ¿Será que vos mismo, Dios, nos estás hablando al corazón o tus ángeles nos están inspirando a obrar el bien? ¿Será que nuestra propia naturaleza sana, buena, la parte que no está herida por el pecado, podríamos decir, es la que nos está inspirando con esos buenos valores, con esos buenos códigos, con esa buena inspiración a obrar el bien? ¿O será que el mundo también, ¿no? La sociedad en la que estamos, los valores buenos de esta sociedad son los que me están motivando a obrar el bien, a tener esta buena inspiración? Y ayúdanos, Jesús, también a darnos cuenta si estas malas inspiraciones que tenemos a veces vienen del demonio mismo o de sus ángeles, o están viniendo de nuestra propia naturaleza herida, por ahí incluso de nuestras heridas emocionales, de nuestra historia, de esos hábitos mal aprendidos que se han convertido en vicios, ¿no? De esos malos ejemplos tenidos que hemos incorporado en nuestra vida, de esas tendencias propias de nuestra naturaleza a caer en tal o cual pecado capital, etc. Y también mostrarnos si esas malas inspiraciones, Señor, pueden venir de la influencia del mundo, con esos valores a veces equivocados, torcidos, contrarios muchas veces a tu santa voluntad. Por eso, Señor, de manera especial te pedimos que tu Espíritu nos dé luz para discernir buenas inspiraciones y malas inspiraciones. Y además discernir las fuentes de estas buenas o malas inspiraciones. ¿De dónde vienen? ¿De dónde me está viniendo esto? ¿No? Para poder darme cuenta, y si es una mala inspiración,
liberarme de esta influencia equivocada, negativa, si es que tengo que cambiar los pensamientos del mundo en mi cabeza, si es que tengo que sanar mi naturaleza herida, ¿no? Si es que tengo que dejar de escuchar la voz del demonio, de sus ángeles malos, ¿no? Te lo pedimos también, Señor, por intercesión de la Virgen María, que pisó a la serpiente, ¿no? Que ha vencido por tu gracia al mal. Amén. Bueno, fíjense aquí que hemos conocido un poquito el buen espíritu, el mal espíritu y las fuentes, según San Ignacio de Loyola, por las cuales podemos recibir inspiraciones para obrar el bien o inspiraciones para obrar el mal. Esto nos pasa todos los días, a cada rato. Cuando uno tiene que pensar algo, decir algo, hablar algo, enseguida recibimos estas inspiraciones. Entonces, uno tiene que estar atento. Cuando uno comienza su vida interior, va empezando a estar atento a esas mociones que le vienen de adentro. Cuando uno no está en el camino espiritual, simplemente dice, yo soy así, dije lo que quise decir, hablé así, reaccioné así, porque yo soy así. Ni se pregunta por las causas que lo llevaron a eso. Pero cuando uno empieza un camino espiritual, empieza a darse cuenta de que también uno recibe inspiración y uno tiene que estar atento y discernir interiormente, ¿no? Esto que voy a decir, ¿es bueno o es malo? ¿Va a edificar al hermano o no lo va a edificar? ¿Esto que estoy pensando me ayuda a crecer espiritualmente o no? ¿Esto que voy a hacer es una buena inspiración o es una mala inspiración? Entonces, todas estas herramientas de este video nos van a ayudar muchísimo a justamente discernir la acción del buen espíritu y la acción del mal espíritu y saber de dónde está viniendo. Si es una mala inspiración y yo noto que viene de mi propia naturaleza herida, ¿por qué? Porque contesté mal porque realmente yo tengo heridas emocionales que tengo que trabajar. Bueno, ahí me di cuenta que esta mala inspiración que me llevó a contestar mal tiene como fuente mi propia naturaleza herida. Entonces tengo que trabajar en un proceso serio de sanación interior, quizás yendo a terapia, haciendo retiro de sanación interior. ¿Para qué? Para liberarme de todas esas heridas emocionales que tengo por mi historia, por lo que me pasó, etcétera, para que se disuelvan esas malas inspiraciones que vienen por ese lado. ¿Ven? Y así con cada una de las fuentes. Vamos a seguir ahora con la primera de las 3 preguntas que nos íbamos a hacer. ¿Se acuerdan que hace un rato decíamos, no? Vamos a preguntarnos qué hace, qué dice y qué deja el buen espíritu y el mal espíritu. Ahora comenzamos preguntándonos, ¿qué hacen? ¿Qué hace el buen espíritu y qué hace el mal espíritu en nuestra vida, ¿no? Lo primero de todo, esto es clave, ¿no? Solo Dios puede obrar directamente sobre el entendimiento, sobre la voluntad y sobre la sustancia del alma. Esto es clave, ¿eh? Recuerden ustedes que en la doctrina católica el demonio no puede meterse en lo más profundo de nuestra alma. El demonio nos tantea de afuera, tantea nuestro comportamiento, tantea un poquito lo que decimos como cualquier otro ser vivo, creado por Dios, otro ser inteligente, otro ser humano, nos puede conocer desde afuera, pero no metiéndose en lo más profundo de nuestra alma. En lo más profundo de nuestra alma solo llega Dios. Dios es el único que conoce lo más íntimo de nuestra alma. Incluso sectores que, diríamos con nosotros, con el apoyo de la psicología, lugares de nuestro inconsciente que ni siquiera nosotros conocemos, hasta ahí llega Dios. Hasta lo más profundo de nuestro inconsciente, hasta lo más profundo de nuestra alma, ahí llega Dios. No lo hace nunca el demonio porque es una criatura, no puede llegar a lo más íntimo de otra criatura, ¿no? Dice San Ignacio de Loyola, no confundas esta consolación sin causa precedente, esta especial consolación que a veces recibimos de Dios,
con los momentos en que luego reflexionamos sobre ella, ¿no? A veces nos pasa, a veces en un retiro, en el grupo de oración, en algún momento de oración personal, en una misa o en un momento fuerte de encuentro con Dios, nos pasa que sentimos una inspiración profunda de Dios, ¿no? No tenemos dudas que Dios nos dijo, tenés que alejarte de ahí, o tenés que elegir esa puerta, o tenés que hacer esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? No hay que confundir esta especial consolación que recibí de Dios sobre mi reflexión después, ¿no? Porque uno después se pone a pensar, ¿no? Al día siguiente decimos, pero ¿será que era Dios? ¿O si fue mi imaginación? O si, pero no te confundas. Volvé a ese momento donde tuviste esa especial consolación de Dios para darte cuenta que era Dios mismo el que te inspiró eso en lo más profundo de tu alma. Después vos reflexionaste, pero recordá ese momento donde Dios ahí de manera especial te habló, así como le habló a Abraham, le habló a Moisés y a distintos profetas del Antiguo Testamento. Son dos cosas distintas. El momento concreto donde vos vas a experimentar que Dios te está dando una inspiración, a reflexionar después sobre esa inspiración que recibiste de Dios, ¿no? Bien. Otro elemento que tiene que ver con el mal espíritu es el mal espíritu. En este caso, en este puntito, estamos hablando más que nada del demonio, ¿sí? De esas tres fuentes del mal espíritu. Acá nos vamos a enfocar de manera especial en el demonio, ¿no? Que obra a 6 niveles. Una de las primeras, que es compartido también con el demonio, con el mundo y con la carne, tiene que ver con la tentación, ¿no? ¿Qué es justamente la tentación? La tentación es algo que va directo a nuestra voluntad, ¿no? Es una inspiración que ataca nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque eso es el atractivo hacia lo malo, hacia lo contrario al proyecto de Dios, que se presenta como seductor, que se presenta como algo interesante para hacer. Eso es una tentación. La tentación puede venir de el demonio mismo o de sus ángeles mismos, pero a veces también viene de nuestra propia naturaleza herida. Es como qué sé yo, el que es alcohólico está más propenso a tener la tentación de tomar alcohol, pero no porque el demonio esté al lado suyo tentándolo con el alcohol. Es que ya su naturaleza herida por este problema con el alcohol también lo está llevando a eso, ¿no? Y a veces la tentación puede venir también del mundo, de los pensamientos equivocados del mundo. Si yo me rodeo en mi trabajo con gente corrupta, con gente que roba, ¿no? Y que ya parece todo normal, hasta puedo yo estar tentado a yo también, qué sé yo, robarme una resma de la fotocopiadora de mi trabajo, robarme una lapicera, llevarme cosas, sacar plata de la caja, si cobro en la caja, o sea, esa tentación se presenta en cualquiera de estas fuentes, ¿no? Sea el demonio mismo, sus ángeles, sea una tentación que viene de nuestra propia naturaleza herida, ¿sí? O sea una tentación que viene también de los pensamientos del mundo. También la mala inspiración puede obrar a través de una opresión. Y esto tiene que ver ya no apuntando a nuestra voluntad, como en la tentación, sino que en la opresión apunta directamente a lo sentimental, al nivel del sentimiento, diríamos nosotros, según el esquema que vimos en consolación y desolación, ¿no? Apunta al sentimiento. ¿Y ahí qué es? Y es justamente una desolación, de manera especial en el sentimiento, especial, duradera, que nos dificulta muchísimo el crecimiento espiritual. Ahora sí tenemos algo que se llama vejación. La vejación apunta a el cuerpo o a cosas personales, ¿no? Y tiene que ver con esas molestias que pueden venir desde afuera, ¿no? A veces podemos tener la presencia del mal espíritu obrando estas vejaciones.
Aquí no hablamos tanto de esta porque la vamos a ver más cuando lo veamos en la convivencia con Pablo. En la convivencia con Cristo se menciona al pasar esta, sí se profundiza más la tentación y un poquito más la opresión. Pero la vejación simplemente se presenta así, pero cuando hagamos convivencia con Pablo, ahí sí vamos a tener otro video donde vamos a profundizar un poquito más este nivel. Otro nivel importante tiene que ver con la obsesión. Así como la tentación apuntaba a la voluntad, la opresión apuntaba al sentimiento, aquí fíjense ustedes, la obsesión apunta a la imaginación, a la razón, al intelecto, podríamos decir, ¿no? Y de manera especial la obsesión tiene que ver con esto, con ideas fijas, ideas obsesivas, ideas malas, contrarias al proyecto de Dios, que se instalan en nuestra mente y realmente nos dificultan mucho, ¿no? Es una gran obsesión que el mal espíritu puede brindar. Esta obsesión a veces puede venir del demonio mismo, de sus ángeles, pero también puede venir de nuestra propia naturaleza herida, ¿no? A veces una persona me decía una vez, mi mamá era re obsesiva, ¿no? Se le fijaba una idea y repetía toda la semana ese problema que tenía en la cabeza. Y me decía esta mujer, y yo sin querer terminé heredando esas ideas obsesivas. Y ahora yo soy obsesiva con mis hijos. O me quedo pensando en lo que me hizo tal persona y no me puedo sacar las ideas obsesivas de mi cabeza. Y eso tiene que ver también con su propia naturaleza herida, lastimada por el pecado que ella vivió de su mamá también, ¿no? Esos hábitos mal aprendidos, que se han convertido como en un vicio ahora en ella, ¿no? Ideas obsesivas. Por último, tenemos dos más, perdón, tenemos la posesión. La posesión tiene que ver ya con el cuerpo en su totalidad y hablamos de eso cuando decimos que el demonio tiene dominio de todo el cuerpo, ¿sí? Aún sobre la mente incluso, ¿no? Y por momentos de la posesión también puede perder incluso la conciencia, ¿no? Hablamos de posesión, en la iglesia se habla de posesión demoníaca, cuando el demonio toma posesión del cuerpo de una persona. No es común, pero existe. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio, escuchamos y leemos muchas veces que Jesús expulsaba demonios. ¿eh? Y, y justamente existen casos en donde el demonio, por determinadas razones, lo veremos más en la convivencia con Pablo, el demonio toma posesión de la persona. Cuando hay un caso de posesión, solo la iglesia está autorizada a hacer el sacramental, que es propiamente que tiene un rito de expulsión del demonio de una persona que nosotros llamamos el exorcismo. El exorcismo público lo hace un sacerdote delegado por el obispo en cada diócesis para tratar esos casos de personas que pueden tener posiblemente una posesión demoníaca y si el sacerdote lo ve que sí, que realmente tiene y no es un problema psicológico, no es un problema psiquiátrico, realmente es una posesión, poder hacer el ritual del exorcismo público para quitar de esa persona el demonio que la está poseyendo. Ya lo vamos a profundizar más cuando veamos en la convivencia con Pablo este tema. Por último, tenemos el tema de la infestación, que a veces puede ocurrir que el demonio, de manera especial, provoque o tome, digamos, o maneje o tome una influencia sobre animales o cosas de las casas, ¿sí? Y se experimenten estas cosas raras, inexplicables, ¿no? Que una puerta se abre, se cierra, el animal vino a atacarme, pero parecía una cosa rara, ¿cómo me va a atacar? O sea, elementos que a veces están influidos, elementos del ambiente o animales, por el mismo demonio. Ya lo vamos a profundizar esto, lo que es una infestación. Muchos santos han narrado episodios de infestación en sus vidas, que ruidos no le dejaban dormir, cosas que se movían de noche, ¿no? Como que el demonio les atacaba a través de cosas o de animales
como para molestarlos, ¿no? Bueno, ya lo vamos a profundizar. Lo que viene ahora sí es importante, porque esto ya lo decía San Ignacio de Loyola, de atentos a cómo se comporta el demonio. ¿Eh? Si nosotros tomamos bien presente estos ejemplos, nos van a servir para darnos cuenta de cómo se comporta y cómo debemos comportarnos nosotros para no terminar enredado en sus garras, ¿no? Fíjense, San Ignacio dice, el demonio se comporta como león rugiente. ¿Qué hace un león rugiente? Asusta, ¿no? ¿Cuánta gente a veces en determinadas inspiraciones se asusta? Que es justamente, o se desespera, ¿no? Que es justamente lo que el demonio quiere, que te desesperes, que tengas miedo, que no sepas qué hacer, ¿no? Un león rugiente se presenta ahí asustando, engendrando pánico, terror, miedo, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Porque nosotros sabemos como católicos que el demonio es una criatura, es un ángel, por lo tanto no tiene más poder que Dios. Dios le conserva la vida, porque es una criatura suya, por más que se ha rebelado contra él, Dios le conserva la vida, como nos conserva la vida a nosotros cuando nos portamos mal y a veces pecamos gravemente, y nos vamos en contra del proyecto de Dios, pero Dios nos sigue manteniendo la vida, ¿no? Entonces, el demonio es una criatura, tiene poder y tiene un poco de poder porque es un ángel, es un ser espiritual, conoce más que nosotros, está en otra dimensión, por supuesto que tiene un poder de alguna manera superior al nuestro por ser un ángel, ¿no? Pero ojo, no tiene más poder que Dios, y esto es importante que uno lo sepa, ¿no? Dios es mi Padre, y como mi Padre no va a permitir que nada malo me suceda más allá de su voluntad. ¿Por qué? Ya lo decía San Pablo, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Ojo con esto, el demonio ataca ahí, metiendo miedo, metiendo desesperación, metiendo angustia, ¿no? Ojo con esto. Pero también, dice San Ignacio, el demonio se comporta como un perro atado. Fíjense, el perro atado te va a querer correr, te va a ladrar, te va a asustar, pero el perro está atado. O sea, vos sabés que la soga del perro llega hasta los 3 metros. Si vos te metés dentro del radio de esa soga, el perro te va a morder. Pero si vos no te acercás, te mantenés lejos de los 3 metros que le llega la soga, no te va a poder atacar nunca. Entonces, ojo con esto. A veces nosotros somos mordidos por el demonio, pero porque fuimos a buscarlo, porque fuimos cayendo solitos en la trampa del perro. ¿Vieron? ¿Les habrá pasado a ustedes alguna vez entrar a una casa donde está el perro atado con cadena y el perro, cuando vos entrás, apenas entras, no se levanta a morderte? ¿Por qué? Porque si se levantara a morderte, se daría cuenta que a los 3 metros se queda atrapado con la soga. A veces el perro se queda echado esperando que vos sigas caminando hasta calcular dónde llega con su soga a morderte. Entonces ahí se levanta y te muerde. ¿Ven? Ojo con esto. El perro atado solo tiene una distancia para moverse. Si vos no te acercás, no te va a morder nunca. Déjalo que ladre, déjalo que intente morderte, déjalo que haga todo su show, pero vos no te acerques. Si no te acercás, no te va a morder. Otro ejemplo que pone San Ignacio es como mujer discutidora. Yo diría también los hombres discutimos, o en cualquier discusión, para que la discusión prospere, tiene que haber dos que peleen. Piensen ustedes, aquí en Argentina hace mucho tiempo vivimos muchas discusiones de tránsito, ¿no? Y que a veces terminan con la muerte de las personas. Entonces, para que haya una discusión, tiene que haber dos personas que quieran pelear. Cuando uno no quiere pelear, cuando uno no le contesta, cuando uno no le agrede, cuando uno no se engancha en el ánimo de querer discutir del otro, la discusión no puede prosperar. No prospera. Porque el otro no sabe qué hacer. El otro que viene a discutir, que viene a agredir, viene agrediendo y esperando nuestra respuesta a su agresión. Si nosotros no lo hacemos,
diríamos en términos de la psicología. El otro viene con una transferencia. Si yo no actúo esa contratransferencia, no hay pelea, no hay discusión. ¿Ven? Ojo con esto porque el demonio también busca para que nosotros nos enrosquemos. Y si nosotros nos enroscamos, nos sigue enroscando y empezamos un círculo vicioso que termina mal. También dice San Ignacio, el demonio suele comportarse como un mago. ¿Qué hace un mago? Te dice nada por aquí, nada por allá y de pronto te aparece, ¿no?, un conejo, una paloma, un pañuelo. El demonio obra muchas veces así, te confunde, te dice, no, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, vení por acá, vení por acá. Y cuando te das cuenta, estás en un problemón, en un problema grande, que se te presentó como que nada por aquí y nada por allá, y de pronto te apareció el problema y ahí, recién ahí, te das cuenta de cómo el demonio te hizo este truco de magia y caíste. Ojo con esto. A veces también, dice San Ignacio, el demonio perdón, se presenta como un Don Juan, un conquistador. Vino antes, se usaba mucho antes la palabra Don Juan, ¿no? Ese hombre galán, ese hombre conquistador, ese hombre que te seducía con la mirada, con los gestos. Bueno, el demonio obra muchas veces así, nos seduce, nos conquista, pero por supuesto que hace eso, porque nadie elegiría algo malo si no fuese que se nos presenta como bueno. Si yo les preguntara a ustedes, ¿alguno de ustedes quiere hacer algo malo? Todos me dirían, no, yo no quiero hacer algo malo. Pero a veces terminamos haciendo cosas malas pensando que estamos haciendo cosas buenas. Somos fruto de este Don Juan que nos conquista, que nos enamora, que nos hace creer que es algo bueno cuando en el fondo es algo malo. Lo mismo que haría un estratega que hace, sabe, el demonio es un gran estratega, sabe qué palabra utilizar para conquistar nuestro corazón, para llevarnos por ese vicio, por ese pecado, para hacernos caer sin que nos demos cuenta de hacernos caer, ¿no? A veces una persona me decía una vez, me decía, es increíble, me fui a tal parroquia y justo vino un hermano que me hizo un comentario que me lastimó tanto que no fui nunca más. Bueno, pero fíjate si detrás de ese comentario del hermano no estaba el mal espíritu, no estaba a veces hasta el demonio mismo que sabe qué palabra te va a lastimar para alejarte de esa comunidad, para que no vengas más. Y por ahí sin darte cuenta, caíste en sus redes. ¿eh? El demonio utilizó a ese hermano para que te haga tal comentario y vos nunca más fuiste y te perdiste todas las gracias que Dios por ahí quería obrar en vos en esa comunidad. ¿Todo por qué? Porque no te diste cuenta que eso que a veces el hermano te dice sin darse cuenta, está siendo impulsado por el mal espíritu, estratégicamente pensado por el mal espíritu para lastimarte el corazón o para lograr algún otro objetivo que siempre es contrario a la voluntad de Dios. Fíjense, ¿no? ¿Cómo crecemos con esto? Tomando conciencia de cómo el buen espíritu, el mal espíritu, está haciendo en nosotros. El buen espíritu, y aquí tenemos varios indicadores de cada una de las acciones, el buen espíritu siempre va a respetar nuestra responsabilidad. Es muy caballero. ¿Qué significa? Que siempre, de manera especial Dios, que es el que más respeta nuestra responsabilidad, ¿no? Pero siempre el buen espíritu nos va a invitar a elegir, porque Dios nos hizo libres, libres y responsables. Siempre nos va a invitar a ser responsables y a crecer y a madurar nuestros niveles de responsabilidad. Distinto del mal espíritu, que siempre va a ser lo opuesto, va a querer sojuzgar nuestra personalidad, va a querer destruir nuestra madurez, nuestra capacidad de decisión, va a querer, digamos, infantilizar mi personalidad, contrario a lo que el buen espíritu quería hacer.
El buen espíritu, fíjense qué importante esto. Aquellos que somos fervorosos, que queremos dedicarnos a Cristo, que queremos enamorarnos de Jesús, que queremos a la iglesia, queremos ir a misa, queremos ir a los grupos, queremos hacer convivencias, queremos hacer todo esto, a los fervorosos el buen espíritu siempre nos va a dar consolación y nos va a fortalecer. Nos va a decir, dale, dale para adelante, está bueno, vale la pena jugarse por Jesús, vale la pena seguir a Cristo, a la iglesia, vamos, adelante. En cambio, el mal espíritu, ¿qué va a hacer a los fervorosos? Lo primero que va a hacer es quitarles esa virtud. ¿Cómo hacemos para quitarle un fervoroso de la virtud? Y lo acobarda o lo envanece. Fíjense qué importante. A veces ese fervor que queremos tener por las cosas de Dios se ensucia con la vanidad, ¿no? Entonces soy tan fervoroso que me creo hasta un elegido, soy tan fervoroso que me creo el mejor de todos, soy tan fervoroso que puedo caer en eso, o al revés, o en acobardarme. Como Dios sabe que yo voy a dar mucho para el reino, enseguida el mal espíritu me acobarda. ¿Vieron como en la parábola de los talentos? Los dos primeros lo hicieron multiplicar, pero el último, el que recibió un denario, lo escondió porque le dio miedo, se acobardó, tenía miedo de que le puedan robar ese denario, lo enterró y después se lo devolvió a su jefe, digamos, cuando se lo pidió. Eso nos puede pasar a nosotros también, acobardarnos por esta especial inspiración del mal espíritu y combatirnos de esa manera ese gran fervor que podíamos tener. A los tibios, a los que más o menos somos tibios, el buen espíritu nos estimula. Siempre el buen espíritu está estimulándonos, diciendo, dale que podés un poquito más, vamos, ya saliste del pecado grave, ahora ponete las pilas y anda venciendo el pecado leve. Vamos, que podés salir adelante, dale un paso más. Sí, un paso más, ¿no? ¿Ya hiciste convivencia con Cristo? Dale, hace ahora la convivencia con Pablo. En cambio, el mal espíritu, a los que son tibios, enseguida aprovecha a darle algún apego o alguna tentación por sorpresa en tus puntos débiles. Sabe que sos tibio, pero que querés encontrarte más con Dios, entonces aprovecha ahí a darte una gran tentación en tus puntos débiles, ¿no? De pronto, sabe que tu punto débil, qué sé yo, es la soberbia, entonces te manda esos pecados. Sabe que tu punto débil es criticar a los demás, el pecado de la lengua, entonces te manda ahí para que caigas en el pecado de la lengua criticando a un hermano. Sabe que tu punto débil es la sexualidad desordenada y ahí te manda una tentación para que caigas. Sabe que tu punto débil puede ser la gula y ahí te manda una angustia para que caigas y empieces a comer y a refugiarte en la comida o cualquier otro vicio, ¿no? A los tibios siempre te va a atacar más todavía, ¿no? Porque sabe que estás ahí temblando en tu fe, estás en la tibieza de tu fe, entonces más te va a sopapear para que termines cayendo del todo. Ahora, a los malos, a los que son contrarios al proyecto de Dios, ¿no? A los malos, enseguida lo que hace es, perdón, voy a poner la batería que me estoy quedando sin batería, perdónenme un segundito, ¿no? Acá agregamos esto, perfecto, ahí seguimos. Bien, a los malos les infunde remordimientos. Fíjense qué importante. A los que son malos les infunde remordimientos. ¿Pero para qué el remordimiento? Y para que justamente se puedan convertir. Esto uno dice, ¿cómo puede ser que el buen espíritu me infunde algo malo? Claro, te está infundiendo remordimiento para que te conviertas. ¿Vieron cuando uno comete un pecado? Cuando uno cometió el pecado, enseguida sentimos en el corazón, ¡ay, qué mal, hice mal, me equivoqué con esto, quiero ir a confesarme! Bueno, ese remordimiento lo infunde el buen espíritu, porque quiere nuestra conversión, quiere nuestro pedido de perdón, quiere que nos reconciliemos con Dios de vuelta. Entonces,
nos va a infundir ese remordimiento. En cambio, a los malos, el mal espíritu, los quiere dejar satisfechos en sus pecados, ¿no? El mal espíritu es el primero, el especialmente interesado en que cuando haces algo malo, puedas sentir qué lindo eso malo que hiciste, qué lindo, qué placer sentí haciendo esto malo, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Porque si hice algo malo, y tengo una satisfacción, seguro no va a venir del buen espíritu. Seguro está viniendo del mal espíritu que me está convenciendo incluso de que vuelva a hacer otra vez y otra vez esas cosas malas, ¿eh? para seguir pecando, para seguir en contra del proyecto de Dios, ¿no? Por último, fíjense acá, el buen espíritu retira las consolaciones sensibles para enseñar y o consolidar o incluso para purificar, ¿no? Uno piensa cuando empieza el camino espiritual que es bueno tener consolaciones, ¿no? Le pedimos a Dios, dame consolación en el entendimiento, dame consolación en el sentimiento, dame consolación en la voluntad. Pero cuando uno va creciendo en su camino espiritual, se da cuenta que vamos a pasar por etapas de desolación en el nivel del sentimiento. ¿Y por qué? Bueno, a veces lo va a mandar a propósito el buen espíritu. A veces hasta Dios mismo manda a propósito esta desolación en el sentimiento. ¿Para qué? Para enseñarnos algo, para corregirnos, incluso para purificarnos, o para terminar de consolidar una enseñanza, un mensaje, un proyecto, un llamado. A veces las desolaciones son enviadas por Dios, para fortalecer alguna área de nuestra vida, alguna área de nuestro crecimiento espiritual. Y ojo con esto, a veces el mal espíritu se disfraza de ángel de luz, propone un buen comienzo para llevar a un mal fin. Esto nos pasa muchas veces. Esto le pasó también a Adán y Eva. Adán y Eva recibieron del demonio una buena propuesta. El demonio no les dice, ustedes coman del árbol de la ciencia del bien y el mal y se van a ir del paraíso y van a cometer el pecado original y va a ser un desastre. No, el demonio les presenta ese pecado de una manera interesante, buena. No les dice, no, porque cuando ustedes coman serán conocedores del bien y del mal. Se los presenta de una manera muy buena, ¿se dan cuenta? Bueno, a veces el demonio tiene esta capacidad de disfrazarse de ángel de luz. Parece como un ángel bueno, parece como algo bueno lo que está proponiendo. Parece una buena persona, ¿no? Yo siempre digo, uno está queriendo encontrarse al demonio como un ser rojo con la cola larga, con el tridente en la mano, y uno piensa que de esa manera va a encontrar al demonio. Y no, a veces el demonio se disfraza tan sutilmente para que no lo descubramos, para que no lo veamos, porque claro, si vemos claramente al demonio, nadie le va a hacer caso, obvio. Pero el problema es que a veces se disfraza de tal manera que si no le pedimos al Espíritu luz, si no agudizamos nuestra mirada, si no vemos bien profundamente, casi no nos damos cuenta. Lo confundimos a veces hasta con Dios, cuando no es Dios. Es un ángel disfrazado de luz. Ojo con esto, ¿no? Bueno, hemos visto hasta acá qué hace el buen espíritu y qué hace el mal espíritu. Por eso ahora te voy a invitar a que cerremos un minutito nuestros ojos y vamos a pedirte, Jesús, que nos ayudes a discernir la acción del buen espíritu y la acción del mal espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a partir de este video, a partir de los frutos de la convivencia con Cristo, darnos cuenta de cuándo está actuando el buen espíritu y cuándo está actuando el mal espíritu en nuestra vida.
Te lo pedimos, Señor. Amén. Ahora, lo que vamos a ver es la segunda pregunta que hemos planteado y es, ¿qué dicen? ¿Qué nos dice el buen espíritu y qué nos dice el mal espíritu cuando están obrando? ¿Qué nos dicen a nosotros? Lo primero que vamos a ver es que siempre el buen espíritu nos va a inspirar ideas verdaderas, fructuosas, espirituales. Nunca el buen espíritu nos va a mentir. Nunca el buen espíritu nos va a inspirar algo que no nos dé un fruto bueno, que no nos haga crecer espiritualmente. Siempre el buen espíritu va a estar ahí con inspiraciones que nos van a construir, nos van a mejorar como personas, nos van a hacer mejores hijos de Dios. En cambio, el mal espíritu siempre nos va a inspirar ideas falsas, ideas frívolas, huecas, ideas del mundo, ideas mundanas. Eso es una típicos mensajes del mal espíritu. Esas ideas que no nos hacen crecer, que no nos hacen madurar, que no nos hacen avanzar en nuestro camino espiritual, que nos hacen quedarnos en nuestros caprichitos, en nuestras heridas, en nuestras miserias, que nos hacen mantener en el barro. Eso es lo que siempre nos va a decir el mal espíritu. El buen espíritu siempre nos va a inspirar fe en Cristo, fe en las enseñanzas de Cristo, ¿no? Adhesión a la iglesia fundada por Cristo, es decir, fe en Él y espíritu de comunidad, espíritu comunitario. A diferencia del mal espíritu, que va a ser todo lo contrario. En vez de fe, nos va a dar incredulidad, ¿no? Nos va a dar tentaciones contra la fe, esas dudas, ¿no? También nos puede dar supercherías o incluso rebeldía, atentando con este espíritu comunitario, ¿no? Queriendo separarnos. El mal espíritu siempre va a engendrar todo esto. Cuando yo note actitudes que llevan a la incredulidad, esas tentaciones que me llevan a alejarme de la fe, la caída en supersticiones, en superchería, en todas esas tonterías, ¿no? O ciertas rebeldías en contra del espíritu de la comunidad, espíritu comunitario, puedo estar intuyendo la acción del mal espíritu en ese momento. El buen espíritu siempre nos va a inspirar humildad, docilidad al espíritu y rectitud de intención. Esto es clave, ¿no? Tener una recta intención, una buena intención. Mis intenciones tienen que ser buenas, tanto para lo que pienso, lo que digo, lo que voy a obrar en el prójimo, ¿no? Con humildad, con docilidad al espíritu, tratando siempre de querer hacer la voluntad de Dios. En cambio, el mal espíritu, todo lo contrario, nos va a inspirar vanidad, obstinación o intenciones torcidas. Fíjense que son los opuestos, los antónimos. La humildad nos hace andar en la verdad, nos hace andar en la realidad, y la vanidad es todo lo contrario, nos envanece, nos ciega, nos hace creer cosas que no somos. La docilidad al espíritu me hace buscar la voluntad de Dios. En cambio, la obstinación me hace querer hacer lo que yo quiero hacer porque yo lo quiero hacer y porque estoy obstinado en hacer esto. La rectitud de intención me da intenciones buenas, intenciones nobles, intenciones que me hacen crecer y hacen crecer a otros. En cambio, el mal espíritu me va a dar intenciones torcidas, intenciones con fines no tan santos, intenciones malas, intenciones egoístas. ¿Bien? El buen espíritu nos infunde siempre caridad mansa y desinteresada. Aquí tenemos el amor como caridad, ¿no? Manso y desinteresado. Amar al prójimo como Dios me ama. Amar al prójimo como a mí mismo. Amar al prójimo como otro Jesús que está y necesita ser amado, ¿no? En cambio, el mal espíritu, todo lo contrario. Un celo amargo
y a veces hasta un celo farisaico. Eso que Jesús le criticaba a los fariseos, que le dice fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras, ¿no? A veces el mal espíritu, en vez de verdadero amor, nos vuelve fariseos, atados a la ley y muy poco preocupados por el prójimo realmente, atados a la ley y muy poco preocupados en ponernos en los zapatos del otro, atados a la ley y muy poco misericordiosos, ¿no? El buen espíritu también nos infunde pureza, nos infunde amor a la cruz de cada día y también nos infunde perseverancia, ¿no? Todo lo contrario de lo que va a ser el mal espíritu, que nos va a infundir impureza, en vez de amor a la cruz que me presenta la vida, que me presenta a Dios cada día, aversión a la cruz, rebeldía, ¿no? Broncas. Y justamente contrario a la perseverancia en el camino, el poder perseverar, la inconstancia. Hoy voy, mañana no voy, hoy no tengo ganas, hoy voy a ir a misa, pero mañana no, hoy participo de un grupo de oración, pero mañana no. Esas malas inspiraciones que nos invitan a ser inconstantes, a no ser perseverantes en los compromisos asumidos, ¿no? Esto es muy importante. Por último, el buen espíritu, y esto es muy interesante, puede inspirar verdades o virtudes incompletas, porque aunque sea subir un escalón hacia la unión con Dios, ya es un fruto de este buen espíritu, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien es ateo y del ateísmo pasa, aunque sea al protestantismo, no al catolicismo, ya creció un poco en su fe. O sea que eso muestra también la acción del espíritu. El buen espíritu ya te está inspirando a obrar un poquito mejor. Aunque no llegaste todavía a la plenitud de la verdad, no importa. Ya estás obrando un poquito mejor, ¿eh? Y eso es un signo de la acción del buen espíritu, ¿no? ¿Qué sé yo? Una persona robaba todos los días y de pronto recibe esta inspiración de no, basta de robar todos los días. Voy a robar solo una vez por semana, porque no quiero molestar a tanta gente, a mí me alcanza para vivir. Es algo malo, objetivamente es algo malo, pero esta persona dio un pasito más, ¿sí? Pasó de estar robando todos los días a robar un solo día. Parece medio ilógico esto, pero hay un crecimiento moral. Sigue estando en la maldad, pero ha disminuido la cantidad de maldad que hacía. ¿Me explico? Entonces, esa inspiración a disminuir la maldad, por supuesto que puede ser del buen espíritu, que más adelante por ahí le va a volver a inspirar ya a que deje de robar, por ejemplo. ¿Ven? Pero es un proceso que el buen espíritu también va realizando. Y por último, el mal espíritu, ojo con esto, sobre una inspiración divina, el diablo puede añadir algún elemento malo. Yo diría más que el diablo, el mal espíritu, porque a veces sobre una inspiración divina puede ser que sea el demonio el que agregue algún elemento malo, puede ser que nuestra propia naturaleza herida agregue un elemento malo, o puede ser que el mismo pensamiento del mundo nos haga agregar algo malo. Eso malo puede ser, por ejemplo, una vanidad, puede ser un exceso, puede ser una inoportunidad, por ejemplo, ¿no? Piensen ustedes, a veces Dios te inspira a tocar la guitarra, Dios te llama a hacer ministerio de música, y eso es una buena inspiración, es una inspiración de Dios mismo que te está invitando a ejercer el ministerio de música. Pero ¿qué pasa? A esa inspiración divina, tu propia naturaleza herida tal vez, porque nunca creciste en autoestima, siempre tenías una baja autoestima y de pronto estás tocando la guitarra y te empezás a envanecer, ¿no? Esa vanidad surge como fruto de tus heridas interiores, que tiene que ver con tu naturaleza herida. Entonces, a algo bueno de Dios se le agregó un elemento malo. A veces uno dice,
yo le tuve que decir esta verdad. Sí, esa es una verdad que por ahí hasta Dios te puso en tu corazón para decírselo al hermano. Pero por ahí la forma en que se la dijiste fue un error, por exceso o por inoportunidad. O sea, Dios te inspiró realmente que tenés que ayudar al hermano con esta palabra, pero no era el momento para decírselo, no era el modo, no era el lugar, no era el contexto, no era la manera o la forma, etc. Algo de buena inspiración, ojo con esto, puede tener algún otro elemento equivocado. Entonces uno tiene que discernir, ¿no? Porque, ojo con esto, ¿no? Siempre tenemos que analizar el fin, pero también los medios y también las circunstancias de todo acto moral. Hay que estar atento con esto. Así que vamos a, antes de pasar a la última pregunta de qué nos deja el Espíritu, vamos a cerrar un minutito los ojos y también te vamos a pedir ahora, Jesús, que tu Espíritu nos ayude a discernir lo que nos dice el buen espíritu y lo que nos dice el mal espíritu. Danos luz, Señor, esa sabiduría especial que solo puede venir de tu espíritu para, para darnos cuenta, esa inspiración. ¿Qué me está diciendo? ¿Y quién me lo está diciendo? ¿Viene del buen espíritu? ¿Me va a ayudar a crecer? ¿O viene del mal espíritu? ¿Me va a ayudar a caer, a flaquear, a retroceder en mi camino espiritual? Danos luz, Señor, para que con la asistencia de tu espíritu siempre podamos darnos cuenta de qué nos dice el buen espíritu y el mal espíritu. Amén. Bueno, fíjense ahora, para terminar esta última parte, vamos a la última pregunta. Después que actuó el buen espíritu o el mal espíritu, después que nos dijo, que habló el buen espíritu o el mal espíritu, ¿qué nos ha dejado a cada uno de nosotros el paso, la inspiración del buen espíritu, la inspiración del mal espíritu? ¿Qué nos ha dejado a cada uno de nosotros? El buen espíritu siempre nos deja amor, tolerancia, benignidad y bondad y todos los frutos del Espíritu Santo, podríamos mencionar aquí, ¿no? Los frutos que San Pablo menciona como fruto del Espíritu Santo, es decir, como fruto de que recibe la persona que es dócil al Espíritu, ¿no? Bueno, aquí entrarían esos. Los frutos del Espíritu nos muestran y nos dejan en nuestro corazón eso, el paso de la acción del buen Espíritu en nuestra vida. En cambio, claro, el mal espíritu, lo contrario, intolerancia, rencor, todo lo que sería lo contrario a los frutos del espíritu, eso nos deja el mal espíritu. El buen espíritu, acá seguimos, ¿no? Nos da templanza, dominio de las pasiones, equilibrio, paciencia, perseverancia. Todo esto son cosas que apuntan mucho a fortalecer nuestra voluntad, para que nuestra voluntad esté dócil al espíritu, ¿no? Al buen espíritu. En cambio, el mal espíritu es todo lo contrario, ¿no? Hace que nuestra voluntad quede floja, que caiga en excesos, quejas, desaliento, turbación, ¿no? Hace que se flaquee más nuestra voluntad, que no persevere, que caiga, ¿no? El buen espíritu siempre nos va a dejar gozo, paz, confianza en Dios. Tengo un gozo porque realmente esta paz profunda que siento hace que confíe más plenamente en Dios. Todo esto es signo del paso del buen espíritu en nuestra vida, contrario al mal espíritu, que nos deja lo contrario, ¿no? Amargura, desesperación, y en vez de confianza en Dios, confianza en mí mismo, ¿no? O en ayudas terrenales, ¿no? Confianza en la cintita roja, confianza en el parapsicólogo, confianza en el horóscopo, confianza en el vidente, confianza en distintas ayudas terrenas que no son confianza en Dios totalmente. Ojo con esto, porque esto puede ser algo que nos haya dejado
el paso del mal espíritu, el haber aceptado esas malas inspiraciones en nuestra vida. El buen espíritu siempre nos va a dejar sencillez de corazón, apertura del alma y por supuesto fidelidad, fidelidad a Dios, fidelidad al camino hacia Él. Contrario de lo que va a ser el mal espíritu. Todo lo contrario, nos va a dejar cerrazón y egoísmo, ¿no? En vez de sencillez de corazón, un corazón testarudo, cerrado, que no le importa otra cosa que lo que Él quiere, ¿no? En vez de apertura del alma y de fidelidad, ese egocentrismo, ¿no? El buen espíritu siempre nos va a dejar claridad, luz diríamos, ¿no? Libertad interior y discreción, porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que seamos claros, transparentes, que podamos vivir la libertad interior de los hijos de Dios, que podamos ser discretos, porque Dios es discreto. Todo lo contrario de lo que nos va a dejar el mal espíritu. Nos va a dejar tinieblas, nos va a dejar esa falsa luz, nos va a dejar opresión. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de la opresión como una especial desolación del sentimiento, ¿no? Entonces nos va a dejar ese fanatismo o incluso una obstinación, o ideas obsesivas. Todo eso nos puede dejar la acción del mal espíritu en nuestra vida. Atento a esto, el buen espíritu, fíjense acá, siempre nos va a dar crecimiento. Un signo clave de la acción del buen espíritu es que siempre vamos a, como yo digo, subir un escaloncito más hacia la unión con Dios. Siempre un escaloncito más vamos a subir. Por eso pueden persistir faltas que provengan de defectos naturales, de hábitos anteriores o incluso de fragilidades accidentales, pero un signo de la acción del espíritu es si aumentan los vencimientos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo antes caía todos los días en este pecado, en cambio ahora solo caigo 2 o 3 veces por semana, es un signo de crecimiento, o sea que es un signo que el buen espíritu está obrando en mi vida y me ha dejado crecimiento. Por ahí la semana que viene voy a seguir cayendo en pecado, pero por ahí una vez por semana en ese pecado. Y así voy subiendo escalones, voy creciendo un poquito más y cada día voy venciendo un poquito más. Si los vencimientos aumentan, es un signo de la acción del buen espíritu y es un signo de que estoy creciendo. Todo lo contrario de lo que va a ser el mal espíritu. El mal espíritu lo que va a generar siempre en nosotros es que bajemos un escalón, cada vez un escalón menos. Va a ser la declinación espiritual. Es decir, lo bueno puede venir del demonio o del mal espíritu cuando quita alguna cosa mejor, induce a hacerla mal o estorba el fruto anterior. Esto es importante, ¿no? Una vez se dice, bueno, pero yo hice algo bueno, sí, hiciste algo bueno, pero el haber elegido eso bueno te privó de haber elegido algo mejor que podías haber elegido y no lo elegiste, ¿no? Y ahí puede ser que el mal espíritu te haya estado induciendo a elegir eso bueno, pero para quitarte algo mejor. ¿Vieron el caso de Jacob y Esaú? Cuando lo vemos en la convivencia con Cristo y está en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando le vende la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Era algo bueno el plato de lentejas? Sí, es algo bueno, es nutritivo, me alimenta, era rico. Pero eso bueno, ese plato de lentejas, le quitó algo mejor, que era la primogenitura y todos los derechos que tenía el hijo primogénito. Incluso el mal espíritu nos puede hacer mal algo que en principio era bueno, ¿no? ¿Qué sé yo? Me llaman a un ministerio, pero en vez de ser un buen catequista, termino siendo un catequista mediocre. Como el mal espíritu no me podía no hacer catequista, porque ya Dios me había llamado, el mal espíritu me va a trabajar para que sea un pésimo catequista. Entonces, sigo como catequista, pero no cumplo realmente el proyecto de Dios, porque no
no lo hago en plenitud. Me quita o me incita a hacerlo mal, o incluso me puede estorbar un fruto anterior bueno que había sacado. Parece algo bueno, pero esto bueno me está estorbando un fruto mejor anterior que podía tener. El buen espíritu siempre va a infundir eficacia sobrenatural para el bien de la iglesia. Esto es clave, ¿no? El, el, el buen espíritu siempre ha asistido a la iglesia y nos sigue asistiendo y quiere el bien de toda la iglesia, de manera especial, contrario del mal espíritu, que busca la destrucción del cuerpo de Cristo, la división, los conflictos, los problemas, que cada uno haga lo suyo, que cada uno se vaya. Atento a esto, porque a veces hay comportamientos, palabras, comentarios que lo que hacen es destruir el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que deja la acción del mal espíritu. Éxitos aparentes, pero a largo plazo, cuando uno ve los frutos, no se ven frutos, o se ven frutos malos. Y eso es un signo de la acción del mal espíritu. El buen espíritu siempre nos va a infundir apertura para con los carismas de los otros. Qué bueno que mi hermano aprendió a tocar la guitarra como yo. ¡Qué bueno! Ahora somos dos para tocar juntos. Qué bueno que este otro hermano fue elegido como catequista. Ahora somos más catequistas. Qué bueno que puede experimentar el crecimiento espiritual de estos otros hermanos. Antes no, ¿no? En cambio, el mal espíritu lo que va a hacer es lo contrario. Rechazo del mensaje divino que llega por la comunidad. Va a crear división. No me interesa, no quiero que otros me digan si es mi carisma o no. Rechazo todo lo que Dios me pueda decir a través de la comunidad. Hago lo mío. Contrario a estar dóciles a los carismas que Dios va suscitando en una comunidad. El buen espíritu, dijimos recién, puede infundir remordimiento profundo. ¿Cuándo? Cuando cometemos una falta, ¿no? Y ese remordimiento va a estar unido al deseo de reparar el daño que hice. Si cuando me viene ese remordimiento, esa culpa, digamos, ¿no? Ese deseo de reparar, yo no me resisto a la gracia. Al contrario, digo, sí, me voy a confesar, me voy a arrepentir, voy a pedir perdón. Eso me trae una paz profunda. Ahora, si yo me resisto, me quedo obstinado, no reconozco que me equivoqué, no me quiero disculpar, no quiero pedir perdón, eso me va a traer una gran desolación, ¿no? Ya lo vimos en el video de consolación y desolación, ¿se acuerdan? Vimos que una de las causas de la desolación puede ser estar resistiéndome a la gracia, ¿no? Si la gracia, si el buen espíritu me está mandando remordimiento, pedí perdón, arrepentite, repará ese daño que hiciste, y yo no lo quiero hacer porque estoy obstinado, eso me puede mandar desolación, en vez de una paz profunda, como de aquel que es dócil a la acción de Dios, me viene una desolación total. En cambio, el mal espíritu suele infundir un remordimiento que no se refiere tanto a la culpa contra Dios, sino al sonrojo de verme con ella, ¿no? Trae inquietud y desaliento. Esto es la gran diferencia en unas palabras teológicas que usamos, que es la contrición y la atrición. El buen espíritu siempre me va a infundir contrición, que es el verdadero arrepentimiento, la verdadera culpa, el verdadero reconocimiento de lo que hice mal, el verdadero arrepentimiento, el verdadero pedido perdón a Dios y la enmienda, ¿no? En cambio, el mal espíritu suele infundir lo que se llama la atrición. Yo me arrepiento, pero no tanto por haber ofendido a Dios, por haber lastimado a un hermano, sino me arrepiento por miedo a que los demás se enteren, o por miedo al castigo, por miedo a ir al infierno, o me arrepiento para que esto quede así y nadie se entere. O sea, hay como
¿Vieron? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Eh, una taza se le puede caer a un chico y el chico puede tener dos actitudes. Puede sentir en su corazón, la verdad, estoy triste porque se rompió la taza, era de mi papá, y mi papá se va a poner triste cuando vea que rompí la taza. Pero bueno, voy, le pido perdón, le digo, papá, no me di cuenta, se rompió sin querer, realmente estoy triste porque te rompí la taza y punto. Eso es una contrición, un verdadero arrepentimiento, una verdadera conciencia de haber hecho algo malo, equivocado, de haber lastimado a otro y un deseo de arrepentirme y de querer sanar, de reparar el daño provocado. En cambio, ese mismo chico, cuando se le rompió la taza, podía haber dicho, no, mejor escondo la taza, ¿no? O si me descubren, digo que yo no fui. Y eso no es un verdadero arrepentimiento, porque no toma conciencia del daño provocado, las consecuencias de ese pecado cometido, ¿no? Entonces, incluso puedo ir corriendo a pedir perdón a mi papá, pero no porque realmente siento que hice algo malo y que le rompí la taza a preferir a papá, sino por miedo a que mi papá me castigue, voy corriendo y me disculpo ya de antemano antes que venga la paliza, ¿no? Como se decía antes. La contrición es el verdadero arrepentimiento, infundido por el buen espíritu. La atrición es este otro remordimiento que no basta para ser realmente un pedido de perdón profundo y complejo, ¿no? Y verdadero. Por último, la gracia mística suele ser una experiencia inconfundible, aunque después te pueden venir temores de haber sido engañado. Esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando sabemos que Dios obra, esa gracia mística, ese mensaje de Dios, eso que Dios me dice al corazón, no hay dudas, ¿eh? Es una experiencia inconfundible. Aquel que recibe ese mensaje de Dios dice, Dios me habló. Yo no tengo dudas, ¿eh? Vos me podés decir que fue mi imaginación, que fue lo que sea, pero yo en mi corazón no tengo dudas que Dios me dijo esto. Ahora, cuando pasa el tiempo, uno reflexiona, sí, ahí te pueden venir dudas, decir, pero ¿será que Dios me lo dijo o no me lo dijo? Esos pueden ser dudas que vengan a posterior, pero en el momento de la experiencia mística del Dios que me está hablando, es inconfundible, no hay dudas. Por último, el mal espíritu, en el momento de la ilusión suele haber inquietud, pero luego la obstinación añade seguridad, ¿no? Por ejemplo, una mujer está por insultar a otro, antes de insultar por ahí te viene una inquietud de decir, no, lo vas a insultar, le vas a lastimar, pero una vez que lo hiciste, le seguís insultando, ya tenés hasta seguridad para seguir pecando, ¿no? Eso tiene el pecado, ¿no? Antes de pecar, viene ese momento de inquietud personal, donde uno sabe que está por hacer algo malo, ¿no? Pero cuando caemos en el pecado, hasta nos viene la seguridad que da la obstinación de querer volver a caer en ese pecado, ¿no? Esa oscuridad. Bien. Vamos a finalizar con dos mensajitos del buen espíritu y del mal espíritu. Uno que nos da San Juan de la Cruz y el otro que nos da San Ignacio de Loyola. Fíjense, en primer lugar, San Juan de la Cruz, el buen espíritu, dice: no recuerdes golosamente las visiones, perfumes, audiciones, etc. Si son de Dios, producen bien por el hecho mismo de llegar al alma, pero son ocasión de engaño si luego las andas saboreando, ¿no? De manera especial acá San Juan de la Cruz está hablando de muchos de los fenómenos concomitantes que podemos estar experimentando en nuestra oración, ¿no? Es lindo haber visto a la Virgen María, haber sentido un perfume a rosas de la Virgen. Es hermoso haber sentido como la voz de Dios que me decía te amo, ¿no? Sí, por supuesto. Son manifestaciones de la oración que nos ayudan a encontrarnos con Dios. Pero ojo, porque eso que vivimos, eso que experimentamos, fue un instrumento para encontrarme con Dios. Mi mirada no tiene que estar en la visión, en el perfume, en lo que escuché, no, sino en Dios.
O sea, todas esas cosas que yo vivo tienen que centrarme en Dios, en Dios. Mi mirada tiene que estar puesta en Dios y no en las cosas intermedias que muestran la acción de la gracia, que muestran a Dios obrando. No, mi mirada tiene que estar en Dios. Esto es clave. Y por último, San Ignacio de Loyola nos va a decir, cuando descubras una serie de pensamientos engañosos, repiensa el proceso para descubrir las tácticas del diablo. Es decir, ¿cómo llegué yo hasta acá? Vamos a volver para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué terminé discutiendo con mi vecina? Porque mi vecina salió a gritarme. Cuando me gritaba, yo sentí que me estaba ofendiendo y quise reaccionar de la misma manera y terminamos a las trompadas. Entonces, pienso, ¿cuáles fueron estos pensamientos engañosos que me llevaron a esto? Entonces ahí voy descubriendo la táctica del diablo. El diablo, o el mal espíritu, ¿no? Me presentó a esta vecina gritándome, me tocó mis fibras íntimas, mi amor propio, me lastimó mi egocentrismo, si uno quiere decirlo, y eso me hizo lastimarla a la otra también de la misma manera que me estaba lastimando. Y ahí seguimos la pelea. Y ahí terminó tan mal como terminó. ¿Ven? Entonces, repensar cuáles son estos pensamientos que me llevaron a caer en este pecado. ¿Por qué caí de esta manera? ¿Qué pasó para atrás? ¿Cómo fue que se dio esta situación que yo terminé mal? Que terminé haciendo cosas que no quería hacer. ¿Por qué? Entonces, si yo descubro ese mecanismo, esa táctica que tiene el mal espíritu, la próxima, cuando se vuelva a presentar, voy a tratar de cortarla para que no me lleve por el mismo camino otra vez, ¿no? Pero dice San Ignacio, no andes revolviendo las tentaciones impuras u otras que son pegajosas. ¿Vieron? Las tentaciones más relacionadas con la sexualidad, con la castidad, son a veces más pegajosas, nos llenan más de ideas mentales que nos pueden llevar a pecar, ¿no? Entonces, tratemos de no revolverlas tanto. No es que yo digo, ¿cómo terminé yo viendo pornografía en internet? Porque entré a esta página y justo vi. No, no hace falta que empieces a rever toda la pornografía que viste para después caer en el pecado. No, las tentaciones impuras no hay que darle bolilla, no hay que andar revolviéndolas, ¿sí? Cuanto menos importancia le damos, ganamos en que si es como un perro atado, lo tenemos ahí. No nos acercamos para que no nos muerda. ¿Se dan cuenta? Cerremos un minutito los ojos para terminar este video, para agradecerte, Señor, todo lo que nos diste en esta convivencia con Cristo. Y si no la hicimos, para entusiasmarnos a realizarla. Señor, esta herramienta para conocer el buen espíritu y el mal espíritu nos ayuda muchísimo a crecer en nuestro camino espiritual. Gracias, Señor, por estas herramientas que nos das. Gracias por esta luz en el entendimiento. Gracias por todo lo que nos enseñaste a través de San Ignacio de Loyola y, por supuesto, toda esta enseñanza que pusiste en la convivencia con Cristo. Gracias, Señor, que podamos vivir estos temas que hablamos. Amén.